Un saludo muy especial, queridos hermanos. Reciban todos un abrazo fraterno a la distancia a través de este programa, de esta emisión virtual. Y esperamos puedan todos estar disfrutando de este comienzo de Shabbat. Así es que agradecemos a nuestro Padre Yahweh la hermosa oportunidad de volver a reencontrarnos a través de esta red virtual. Un abrazo muy grande para todos y esperamos que sean bendecidos en esta nueva oportunidad. Cada vez que nos reunimos siempre lo hacemos en torno a la Torah del Abba, lo hacemos en torno a su palabra, a la corrección y a la rectificación de errores y al conocimiento abundante de su gran verdad, de su emet. Y eso es lo que nos convoca en cada cita que tenemos contigo, desde donde nos estés viendo, sea de México, sea de Perú, sea de Argentina, sea de Colombia, de donde sea, hasta donde llegue esta red virtual, hasta donde seamos bien recibidos, incluso nos gozamos siempre de poder ser un aporte a todos los que abren su corazón a Yahweh y que nos permiten sembrar un poquito de esta verdad que hemos recibido también nosotros. Un abrazo para todos y deseamos todo el bien de Yahweh sobre sus vidas, ¿vale? Un abrazo gigante. Dejo con ustedes a mi esposa, quien los va a saludar. Shalom, shalom a todos, a toda la familia de la fe, la inmuna de nuestro don Yahshua. Agradecemos infinitamente a nuestro Abba el que nos permita este nuevo Shabbat, de este nuevo Jodesh, estar en transmisión, poder salir al aire, compartir con ustedes la dabar de nuestro Abinu Yahweh. Ahí está toda la instrucción, está todo el manual que nuestro Abba nos ha brindado para que sea nuestra guía, para que podamos obedecer sus mandatos, para que podamos instruirnos en su dabar y que todo nos salga bien, que todo redunde a los que amamos a Yahweh, redunde a bien. Y eso se consigue a través de las escrituras, a través de su dabar, ir saliendo del error cada día. Y qué bendición que nuestro Abba en este tiempo del fin, en este tiempo donde todo está llegando a su fin, el que no está percibido de eso, ¿en qué mundo vive? Porque vemos a diario todos los acontecimientos a nivel mundial y cumplimiento de su Torá. Esto no lo hemos dicho nosotros, lo dice su Torá hace más de 2000 años, lo dijo nuestro don Yahshua, y nos dio instrucción de que estuviéramos alerta, que estuviéramos atentos a la higuera, y eso es lo que hacemos. Estamos atentos, lo que los medios de comunicación transmiten acerca de Israel no se ve en las noticias. No hay noticias de la higuera de Israel, que es lo que nuestro Adón nos ordenó hacer, nos instruyó, que estuviéramos atentos a la higuera, que cuando sus hojas brotan es señal que el verano está muy cerca. Sí vemos todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, países con altas temperaturas, inundaciones, muchos lugares donde nunca hubo agua, está inundado. En nuestro mismo país, el día de anoche, en la madrugada, varios despertaron por el movimiento telúrico que hubo y que creo que fue muy fuerte, gracias a Yahweh que no los percibimos tan fuerte, pero mucha gente asustada en las redes sociales de que hubo 3 temblores seguidos en el norte, en el centro y en el sur de nuestro país. Sin duda esto está escrito en su Torá. Esto va a acontecer sí o sí. Los científicos dicen que es la naturaleza, pero nosotros le damos ese poder a nuestro Abba, porque Él es el dueño de todo. Toda la naturaleza obedece a nuestro Abba. Y sabemos que es cumplimiento. La Torá dice que son dolores de parto, que es principio de dolor. Y sabemos que nuestro Abba nos va a librar a todos sus hijos obedientes, a los que guardan su mandamiento y se esfuerzan, porque no lo hacemos a la perfección, pero estamos aprendiendo y esforzándonos a cumplir estos mandatos que nuestro Abba Yahweh nos ha ordenado,
y que su hijo Yahshua cumplió a cabalidad. Él no vino a abolir nada, Él vino a cumplirlo todo. Por eso nosotros seguimos fielmente a nuestro Mashiach, a nuestro Melech, a nuestro Adón, a nuestro Rojí, a Él obedecemos porque Él cumplió todo lo que su Abba le ordenó cuando Él estuvo aquí en la tierra y se hizo hombre y obedeció a su Abba. La Torah lo dice, Él vino a obedecer todo lo que el Abba le mandó a hacer. Y eso hacemos nosotros como hijos también, obedecer a nuestro Abba, esforzarnos. No estamos a la altura de nuestro Mashiach, pero dice la Dabar que debemos de irnos perfeccionando hasta llegar a esa altura. Y cuando estemos en el desierto, en ese lugar donde nuestro Abba nos ha destinado para los que vamos a ser rescatados, para sus sellados, para los que estamos esforzándonos y esperamos a nuestro Mashiach, ahí vamos a ser instruidos, ahí vamos a ser perfeccionados para reinar con nuestro Adón Yahshua. Les bendigo, deseo como siempre con todo mi corazón que sean fortalecidos, que sean animados, no se asuste, no tengan miedo. Nuestro Adón dijo que todo esto iba a ocurrir, pero que Él nos iba a guardar de la prueba final que se avecina al Olam, porque no somos para ira. Yahweh no nos apartó para ira, sino para salvación. Y de usted depende que usted sea rescatado. Si usted espera a su Adón, cumpla con su Abba. Siga fielmente las pisadas de su Adón Yahshua, porque el mundo va a venir como ladrón en la noche. Para nosotros vendrá como rey, como Melech, y esto está muy pronto a acontecer. Y esperamos verle ahí, y esperamos en ese día glorioso, ese día magnífico, cuando estemos en ese desierto, poder verle ahí, poder abrazarlo. Quizás nos llevemos mucha sorpresa y veamos mucha gente que a lo mejor no esperábamos que estuvieran ahí, pero que sin duda también se esforzaron, porque nuestro Abba va a tener rajem de quien quiera tener rajem. Nosotros solamente nos esforzamos y hacemos nuestra parte. Y deseamos con todo nuestro corazón agradar a nuestro Abba en todo momento, en toda circunstancia. En cada batalla que enfrentemos sabemos que nuestro Adón Yahshua está con nosotros porque Él así lo dijo, Él prometió y Él lo va a cumplir. Y regresará por nosotros y le estamos esperando y sabemos que eso está muy pronto a suceder. Les bendigo como siempre y deseo que esta jornada podamos crecer juntos a la luz de la Torah. Shalom, shalom a todos. Damos gracias al Abba siempre por estos momentos especiales. Es la forma en que podemos comunicarnos con ustedes. Con algunos tenemos algún contacto a través del chat, por inbox, por correos electrónicos y todo. Y ahí hay una relación se cayó el de amistad, de fraternidad, ¿no? Como hermanos en Yahshua. Pero obviamente a través de la transmisión, al menos podemos verlos a ustedes en un sentido figurado. Obviamente no nos vemos las caras, pero sí sabemos que estamos frente a otros hermanos en la sana emuná de Yahshua, y eso obviamente es placentero y nos alegra el corazón. Y espero que tú también te alegres de que podamos estar nuevamente reunidos. Somos Cajal de Yahshua, quizás no constituida como las comunidades que existen a nivel virtual, pero sí somos la Cajal en Yahshua HaMashiach, ¿vale? A eso me refiero. Es cuando nos une la misma emuná, la misma fe, la misma emet, la verdad, la misma Torah, y obedecemos exactamente los mismos mandamientos que Yahweh a través de Yahshua nos ordenó cumplir para estar en Shalom con Él. Así que somos Cajal, ¿vale? Somos Cajal en Yahshua HaMashiach. Y eso es de sumo gozo y debiera ser de gran gozo para todos, ¿vale? Bueno, hoy día quiero compartir con ustedes algo, no va a ser un gran estudio, pero sí importante de compartir. Y me refiero a responder preguntas persistentes. Preguntas persistentes. Bueno, siempre será necesario exponer las veces que podamos la verdad de Yahweh, siempre. Y por ello respondemos nuevamente preguntas que persisten en mucha gente, mayormente en el mundo religioso.
que no dejan de hacerse. Es decir, una y otra vez está la pregunta. Sobre todo si algunos aún refutan la verdad escritural de la Torá. Así es que responderemos nuevamente a las típicas preguntas acerca de las escrituras y la correcta respuesta que ella nos brinda, ¿no? Desde el texto mismo y lo que el Ruach de Yahweh enseña a través de ella. Estas preguntas a menudo son en relación a la salvación, a la gracia, a los nombres Kadosh, a los nombres santos, a la correcta emuná, la correcta fe, la correcta Torah, la palabra misma, en fin. Uno de los temas más beligerantes a nivel social es la política, es incluso el deporte y la religión. Esos son los temas más candentes en el ser humano y que genera un conflicto tan grande, tan terrible. Pero finalmente la Torá se impone revelando su verdad a los que quieran recibirla. Tú y yo somos de esos que fuimos rescatados y hoy podemos decir, bueno, la Emet, la entendemos y la comprendemos gracias a Yahweh. Pero hay otros que aún no tienen esta revelación y por ello surgen constantemente preguntas y reiterativamente, pregunta tras pregunta, volviendo siempre a lo mismo porque no les ha amanecido. Y es obvio, a pesar de tener el texto ahí frente, no lo pueden comprender, pero siempre es totalmente válido ofrecer la respuesta que la Torah contiene, ¿no? Ponga mucha atención y esperamos que esto sea un recordatorio para ti, así como lo fue para mí, y también sirva como forma o manera de poder responder cuando no tenemos la respuesta clara, porque muchos de ustedes lo entienden, lo comprenden, pero no saben cómo hilar quizás la respuesta, ¿vale? Y esperamos esto pueda ser humildemente una pequeña guía para que puedan también responder si es que su fe es expuesta, ¿no? Y es ahí llamada al plató para defenderla en alguna medida, ¿vale? Pongan mucha atención. Jesús en griego y Yahshua en hebreo es lo mismo. ¿Me entendieron? Bueno, esto siempre es una pregunta, pero para millones es una afirmación. Muchas personas siguen diciéndome que el nombre de Yahshua es lo mismo que Jesús, o Jesús en griego. Que no complique tanto el asunto cuando hablo porque mucha gente se enreda, se complica. Bueno, pero eso es un terrible error que no puedo permitirme ni seguir perpetuando, pues conozco la verdad. Y la razón es que Jesús en griego, pongan atención, Jesús en griego nunca significó o significa salvación. No, en absoluto. La falta de total consistencia en la traducción del nombre delata que no es el nombre correcto del Mashiach. Años y generaciones han pasado validando este nombre, que es básicamente la paganización del nombre correcto de Yahshua, y que además fue helenizado, o viene del griego, a eso me refiero. Entonces, esta inconsistencia total del significado revela que no es el nombre correcto del Mashiach. Salvación en griego, pongan atención, es sotiria. Así es, sotiria. Y tiene todas estas variantes como significado, es decir, salvación, liberación, seguridad, rescate, y etcétera, etcétera. Eso significa salvación en griego, sotiria. Y el nombre del Mashiach, como ya lo hemos estudiado, lleva el nombre de Yahweh inserto en sí mismo, y es Yahshua. ¿Vale? ¿Qué significa la salvación de Yahweh? Eso significa Yahshua, la salvación de Yahweh. Yah es Yahweh en diminutivo y Shua es salva. Yahshua, ¿vale? Entonces, como dije, la traducción de Jesús en griego no es salvación. En cambio, Yahshua sí lo es. Entonces, si mucha gente insiste en que Jesús es el nombre, es lo mismo que Yahshua, están en un grave error. Porque, vuelvo a reiterar, el nombre de Yahshua lleva en sí mismo el nombre de Yahweh, su padre. Yahweh, Shua, salvación, salvación de Yahweh, Yahshua. Pero Jesús no. Jesús no.
en absoluto. Jesús tiene mucha connotación prácticamente casi mitológica grecorromana en su etimología y que básicamente radica finalmente, caemos en los nombres paganos Zeus y cosas así. Pero no significa salvación, porque salvación en griego es sotiria, ¿vale? Para que tengan esta pequeña visión, ¿no?, de las etimologías de las palabras. Lean el estudio acerca del nombre de Yahshua, que lleva por título Conociendo el nombre del Hijo de Yahweh. Ahí tenemos un estudio en el blog, te lo dejaré linkeado para que tú cliques ahí y vayas directo al estudio y salgas de este terrible error. Es un rol histórico, es un rol de traducción y transliteración de nombres, es un rol teológico, si se quiere, es un error de traducción y es un error de mezcla, de sincretismo, tanto de mitología como de hebraísmo y etcétera. Hay todo un tema ahí que se generó por siglos y de generación en generación se ha perpetuado, pero gracias a Abba, esta verdad está siendo revelada a su pueblo Kadosh, que está despertando cerca del fin de las cosas, ¿vale? Así es que para que lo tengan claro, Yahshua en hebreo y Jesús en griego no es lo mismo, ¿vale? Muchos de ustedes se encuentran con estas preguntas, sobre todo en su familia, y a veces no existe la respuesta correcta, pero brevemente sí podemos dar una respuesta, lo crean o no. No depende de nosotros que crean, depende de la disposición que tengan ellos en su corazón de creerle a Yahweh y dejar que el Ruach les revele la verdad y comprenderán esto. Pero si no es así, bueno, ni modo. Pero nuestra obligación es darles una respuesta de acuerdo a lo que dice la Torah, ¿vale? Ok. Otra afirmación religiosa muy mal expresada, básicamente es decir que la Torah, y que mal llaman la ley, no está vigente. Esta es otra pregunta persistente y nos encontramos a menudo con gente que nos dice, pero que eso ya no está vigente, eso cesó, y en fin. Bueno, básicamente muy mal expresada, y el error básicamente radica en que Yahshua, el Adón, le puso fin a la ley y comenzó la nueva alianza, mediante la gracia a través de su muerte en el madero, ¿vale? En eso radica esta expresión. La Torah o la ley no está vigente, porque Yahshua la hizo cesar cuando él muere en el madero. Bueno, este error, porque eso es un error, se mantuvo al malinterpretar las palabras y la forma en que el Sheliach Pablo exhortaba acerca de la ley, ¿vale? O de la Torah, mejor dicho. Toda vez que Pablo enseña acerca de la Torah y los mandamientos, se refería básicamente al legalismo impuesto por los fariseos a la Torah. Por eso encuentras palabras en la traducción de la Reina Valera, por ejemplo, que la ley es defectuosa, o que la ley ya no sirve, o que la ley anula o está anulada, o que Yahshua anuló la ley, y, en fin, no se está refiriendo a una invalidación de la Torah en absoluto. Se está refiriendo básicamente al legalismo que el mundo yahudí y aún los fariseos y saduceos de la época le añadieron a la Torah. ¿Me entiendes? Y de ahí surgieron mandamientos de hombre y una serie de imposiciones netamente judaicas que la Torah no enseñaba. Entonces a eso se refería Pablo cuando habla acerca de la ley, de alguna u otra forma censurándola, pero no a la Torah, en absoluto, en absoluto. Y hacía la diferencia, sin duda, Pablo, frente a la gracia de Yahshua, quien jamás invalidó, Yahshua jamás invalidó o anuló la Torah, mal llamada ley. Es imposible, pongan atención a esto, es imposible que Shaul Pablo, siendo yahudí natural de Israel, despreciara la Torah de Yahweh y de su hijo Yahshua. Es imposible, es imposible. Además, es imposible no considerar como absolutas las palabras del Adón Yahshua que dijo en Mateo 5:17. Él dijo, no piensen que yo vine a anular la Torah.
o a los naví, los profetas. No he venido a anular nada. Yo vine a cumplir la Torá. Bueno, la Torá de Yahweh está totalmente vigente y es totalmente actual, ¿vale? Para que comprendan esto, les recomiendo vayan a los estudios en donde hablamos acerca de esto. Por ejemplo, el estudio Yahshua jamás abolió la Torá y la ley y Yahshua HaMashiach. En estos estudios compartimos acerca de esta discrepancia y este terrible error doctrinal y escritural en donde se pone de manifiesto que la Torá no está vigente. Y no es así. No se entiende y no se comprende la forma en que Pablo expresa esto, porque uno de los fundamentos para confirmar que no está vigente es tomar las palabras de Pablo. Pablo lo dijo. Él dijo que no está vigente por esto, pero no entienden la forma, la idiomática, la expresión y hasta la metáfora que usa Pablo para no referirse a la Torá, sino al legalismo impuesto en la Torá, cosa que no salva a nadie, en absoluto, pero sí toda obediencia a la Torá. ¿Ok? Otra pregunta, afirmación y aún una declaración frontal que nos hacen a menudo es que es imposible cumplir la Torá también. Y muchos usan el mismo texto que acabo de leer, Matías 5:17. Bueno, este mismo versículo que hemos leído lo usan para decir que es correcto, que nadie podría jamás cumplir con toda la ley de Yahweh, solo Yahshua. Pero por eso su gracia ahora nos cubre, ¿no? Pues es la garantía de todo cumplimiento. Y Él ahora vive en nuestros corazones y nos justifica de todo. Bueno, esto suena hermoso y suena ideal, sobre todo para el mundo religioso que vive en pecado y fallando constantemente, sabiendo que Yahshua al fin y al cabo igualmente los va a justificar. Bueno, esta respuesta sufre de muy malas apreciaciones de lo que realmente dicen las Escrituras, ¿vale? Dice las Escrituras. Hemos aprendido que la obediencia que hoy le debemos a Yahweh no reside en nuestras fuerzas, y eso es correcto, o en nuestros méritos, también es correcto. Pero podemos obedecer todos los mandamientos vigentes de Yahweh justamente por la gracia de Yahshua, ¿vale? ¿Quién mora en nosotros? ¿Te das cuenta? Las dos versiones, si así se quiere, de cómo el mundo religioso ve la gracia y de cómo la gracia manifiesta la verdad de la Torah correctamente expresada, ¿vale? La gracia, pongan atención, no está exenta de obediencia, como mucha gente cree. No importa si peco, total, Yahshua me salva igual, es su gracia la que me cubre. Es imposible pensar que la gracia de Yahweh, a través de Yahshua, está disociada de la obediencia a los mandamientos. No es posible. Es más, es una exigencia, pues antes no podíamos obedecer por completo. Eso sí es correcto. Pero ahora, por medio de la gracia de Yahshua, sí podemos obedecer toda la Torah de Yahweh. ¿Ok? Aquellos que dicen que no es posible obedecer toda la Torah, yo les voy a hacer una pregunta ahora. ¿Qué mandamientos no puedes obedecer? ¿Tener un solo Abba y un solo Elohe a quien adorar? ¿Guardar el Shabbat? ¿No tener ni adorar ídolos? ¿Honrar a los padres es difícil? No lo puedes hacer. No puedes dejar de mentir, no puedes dejar de robar, no puedes dejar de adulterar, de fornicar, no puedes no comer cerdo, no codiciar y etcétera. Todos estos mandamientos que acabo de decir y que son parte de la Torah, no los puedes obedecer porque nadie puede cumplir la Torah. Y no solo cerdo, sino que comida no permitida, comida no kosher. El énfasis del cerdo obviamente es por la razón de lo que significaba en la época, que era básicamente paganismo, y porque el animal básicamente, si bien ayuda al ecosistema, pero no es comestible, pues es un animal muy sucio.
hay un tema higiénico de por medio, sin duda que así es. Pero no significa que solo es cerdo, sino es todo lo que Yahweh no permite que comamos para cuidar nuestra salud, ¿vale? Hay todo un tema también en nuestro blog acerca de comer lo que es comida kosher. Bueno, todas estas cosas es imposible que no se puedan obedecer. Claro, porque si alguien dice, es imposible. Bueno, ¿por qué no es imposible? Bueno, ¿esto es algo de verdad imposible de obedecer ante el APA o es solo una excusa barata y escapista porque simplemente no se quiere obedecer al APA? Wow. Pablo mismo confirma que la Torah está vigente. Pablo, al que muchos utilizan para decir que él niega la Torah. Bueno, Pablo mismo confirma la Torah en Romanillín 3:31. Y lo vamos a leer. Dice, entonces, ¿invalidamos la Torah por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torah. Recuerda, Shaul Pablo era yahudí de nacimiento, fariseo de nacimiento, convertido a Yahshua. Nunca dejó de ser judío, nunca dejó de obedecer la Torah. Es más, ¿sabes cuántas veces en el libro de los Hechos el apóstol Shaul Pablo celebró y guardó Shabbat? Está registrado en el libro, solamente en el libro de los Hechos, que el apóstol o el Shaliach, Pablo o Shaul, guardó 84 veces el día de Shabbat. Y eso está en la Torah. Por lo tanto, la Torah no ha sido abolida, ¿vale? Y sí es posible cumplir toda la Torah de Yahweh por la gracia de Yahshua HaMashiach, quien suple nuestra debilidad, nuestra inconsistencia, nuestra vulnerabilidad, nuestra flaqueza, nuestras debilidades, nuestras pasiones y aún nuestros pecados. Sin duda que es así. Pero para que podamos obedecer la Torah, porque sí es posible cumplirla por completo de acuerdo a lo que Yahweh ordena. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Quien no quiere no es porque no pueda. Es porque simplemente no quiere. ¿Vale? Pero quien está de verdad deseoso de reconocer a Yahshua, de conocer la verdad, siempre recibirá la gracia suficiente para encaminarse en un camino de obediencia y ser perfeccionado en obediencia en la medida que avanza y que crece y madura en Yahweh. ¿Vale? Muy bien. Existe un mito que ya se hizo una realidad y que siempre es una pregunta recurrente y persistente. Y es que muchos religiosos y aún cristianos creen en seres extraterrestres. Esta pregunta también es lo mismo. Y me toman a JJ Benítez, que es un escritor español, si no me equivoco, y periodista, donde habla, fue Yahweh un astronauta, o Yahweh fue un extraterrestre. Ya se tuvo una visión un tanto cósmica de Yahweh diciendo que es un extraterrestre y simula todo lo que dice el libro de Ezequiel, por ejemplo, aludiendo de que básicamente esto es una nave espacial, los círculos que ruedan, cómo le brilla el casco, y esto es el casco que usan, cómo el bronce bruñido revela las botas de un astronauta, en fin, una serie de cosas. Y esto muchos religiosos y cristianos lo creen. Y ya se hizo una realidad con una serie de invenciones, y escucha esto, avistamientos asombrosos. Algunos manipulados, como dije, inventados, y otros varios simulados por el propio Hasatán. El mundo y los religiosos los llaman extraterrestres, alienígenas, reptilianos, sobre todo porque hay videos conspirativos donde a muchas personas mueven los ojos y los ojos se le como que parpadean y parecen verdaderos reptiles, ¿no? Y etcétera. Y mucha gente dice, wow, entonces de verdad sí existen. Bueno, el engaño sobre las mentes ha sido abrumador, y ha cobrado millones de corazones que creen a ciegas en esto. El mundo cree fielmente en seres de otros planetas y, bueno, las explicaciones son diversas. Algunos son hostiles, pues supuestamente vienen a destruir el planeta, y otros son benévolos, pues desean la protección y resguardo del planeta Tierra. Bueno, en esta mentira muchos líderes de naciones y líderes de opinión han caído y han manipulado con todo este engaño
hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, así es. Pero como yo he visto tanto, mi mamá vio un ovni una vez cuando era chica, con sus propios ojos lo vio, le pasó encima de la cabeza, fuimos abducidos y hay muchas experiencias que no niego que quizás hayan sido una verdad vivida, pero de allí a que fueron extraterrestres, pues son respuestas que el mundo les da porque no encuentran respuestas a aquello. En fin, pero ¿de dónde sale toda esta fantasía extraterrestre? Bueno, es obvio que existe una mística ancestral, sin duda. Hay una mística ancestral ahí. Existe mucha literatura fantástica, mucha literatura. Hay mucha ciencia ficción de por medio y innumerables teorías conspirativas a las cuales les han agregado filosofías y creencias con fundamento teórico, que no existe, que básicamente son suposiciones e hipótesis. A estas alturas totalmente actualizadas como una gran verdad. ¿Vale? Obviamente, la Torá de Yahweh, el creador de todas las cosas, no ofrece ningún tipo de fundamento para creer algo así. Y esto es lo que muchos de pronto dudan. Aún muchos que leen la Torá dudan, porque ven la experiencia antes de lo que dice Yahweh. Entonces, pero es que esto hay testimonio. ¿Pero qué dice la Torá? Vamos a la Torá. Ahí está la verdad, no en lo que ocurre afuera. Afuera puede ocurrir mucho y pueden pasar cosas increíbles incluso, pero ahí no está Yahweh. Y eso no significa que esos seres sean extraterrestres o alienígenas y cosas así. ¿Vale? La Torah está muy lejos de todas estas cosas, ¿no? De estas invenciones. Y como te digo, no ofrece ningún fundamento al respecto. Estas criaturas que muchos llaman extraterrestres, la Torah, pongan atención, la Torah les llama demonios, les llama espíritus malvados que vagan por la tierra. Y estas criaturas fueron producto de la unión humano-angélica que menciona tanto el libro de Enoc, el libro de Jubileos, el libro de Jaser, el libro de Génesis y además la Nueva Alianza o la Brit Hadashah, que tú conoces como el Nuevo Testamento. Y no vuelan en platillos voladores ni cosas por el estilo. Los únicos seres atípicos a la raza humana que existen son los que te acabo de mencionar y que la Torah los llama demonios, ¿vale? Los únicos mencionados en la Torah y que difieren de la creación del ser humano y del planeta Tierra y en el universo es Hasatán, y vuelvo a reiterar, los Roahim o demonios. Y no son extraterrestres y no son marcianos. Como te digo, son espíritus malvados, llamados también espíritus de error o espíritus de engaño. De hecho, a Hasatán se le llama el engañador, el padre de mentiras, el acusador, y estos calificativos, sin duda, señalan cuál ha sido su gran trabajo en toda la creación desde que fue creado él mismo, en contra del ser humano. Y ha sido esto, engañarlo y desviarlo de la verdad. ¿Vale? Y los ángeles, bueno, ellos sí son seres extraterrestres, porque vienen fuera de la Tierra, que son los conceptos que a menudo la gente utiliza, ¿no? Bueno, esta calificación de extraterrestre es humana. Esto es un concepto netamente humano para poder calificarlos de alguna u otra forma. Y es el ser humano quien le da esa connotación, pero ni siquiera la Torá jamás los llama así. No dice, en ninguna parte de la Torá te vas a encontrar con un texto que diga, bueno, y los ángeles o los malajim que eran extraterrestres. En absoluto, no los llama así. La Torá los llama malajim, que significa ángeles, los llama hijos o siervos de Yahweh. Nunca extraterrestres, ni marcianos, ni alienígenas, ni cosas por el estilo. No existen seres alienígenas. No hay nadie viviendo en la luna. Nadie. Pero la NASA sacó una foto donde parece que hay una casa. No existe tal cosa. Todo eso está, bueno, de alguna u otra forma confirmado de que son básicamente manipulaciones fotográficas y cosas por el estilo. Pero no existe, no hay nadie viviendo en la Luna, así como tampoco no hay nadie viviendo en Marte si es que existiese. Porque aún eso está en duda. Pero en fin, no existen
ni alienígenas, ni extraterrestres, ni marcianos, ni reptilianos o lo que sean, ¿vale? Si algo así abunda en las creencias populares, es por ello, es por eso, porque es mito, invención y maquinaciones engañosas del hombre y aún de Hasatán, quien es el padre de mentiras, ¿vale? Bueno, existen muchos textos en la Torah que mencionan a Hasatán y sus Roajim, pero este texto a continuación no solo menciona su gran pecado y engaño, sino también su fin, su sentencia final. Vamos a leer Idgalut 12:9. Dice, fue lanzado fuera aquel gran dragón, esa cabeza de serpiente llamada aquel Kartza, y o Hasatán, que es el mismo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado en el mundo y sus malajim celestiales rebeldes fueron arrojados con él, ¿vale? Bueno, engaña al mundo, engaña al mundo. Y cuando fue arrojado al mundo, bueno, aquí generó el más grande de sus engaños. Y su final es el lago de fuego que menciona el libro de Idgalut, donde será destruido totalmente, sin dejar ningún rastro de él ni de sus romajín. ¿Vale? Sé que para muchos esto les suena como, ¿qué es la visión religiosa? O es la visión hebrea, si se quiere. Pero si te das cuenta, ninguna creencia ancestral, sea babilónica, sea mesopotámica, sea egipcia, sea caldea o cananea, de los tiempos antiguos, en fin, de donde sea, y que de alguna forma hablen o mencionen seres extraordinarios o seres mutados o seres humanados o mezclas de seres humanoides con caras reptilianas o de toros y cosas por el estilo que tú ves, ningún escrito antiguo menciona que son extraterrestres. Ninguno. Ni siquiera dan evidencias vienen de otros planetas. No, ninguno. Todas estas invenciones son posteriores, ¿vale? Son posteriores. Y aunque muchas tribus indígenas quizás adoraron los astros, los seres de afuera, ninguna creencia pagana mitológica les añadió alguna explicación como las que acabamos de leer, de que son seres extraterrestres que vienen de otros planetas. Todos aplicaban el mismo concepto, son espíritus. Son dioses, Elohim, son dioses, son espíritus, son seres de otras vidas, pero nunca acuñando el concepto extraterrestre y lo que ya hemos compartido, porque no existen. Entonces, a menudo me encuentro con personas creyentes, la mayoría religiosos. Cuando digo esto me refiero al cristianismo de donde yo salí, por eso hablo con esta propiedad. Dicen que sí creen. Y yo digo, bueno, la Torah no nos menciona por qué creen en algo que no existe y que solo es una invención humana. Es que hay archivos, hay registros, hay cosas y bla, 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 bla. Todo eso es invención humana y es engaño diabólico, no es otra cosa. Las mismas abducciones que mucha gente ha dicho de que se los llevaron los extraterrestres, bueno, aún los psicólogos concuerdan en que más parece una posesión demoníaca más que una abducción de algo. No existe registro alguno que ratifique eso como una verdad, sino como una experiencia que tuvo alguien casi de modo espiritual, más que de modo físico. En fin, siempre la empírica va a chocar con la verdad, porque la empírica dice que lo vivió. Yo estuve ahí, lo vi, lo sentí, lo experimenté, y eso fue lo que pasó. En fin, pero hasta la empírica puede estar rociada, bañada, inundada y sumergida en lo subjetivo de las emociones y no en la realidad realmente real, ¿vale? De esto se puede hablar mucho, en fin, pero no es el momento. Pero entiendan, no existen los extraterrestres, no, ni alienígenas, ni platillos nada de eso existe, ¿vale? Si no, la Torah lo diría y no lo dice. Es más, alude de que todo es engaño de Hasatán, ¿ok? Muy bien, sigamos. Pongan mucha atención a esto. Tú sabes que la Torah ha sido alterada, mutilada, redireccionada, reinterpretada muchas veces, pero existe una palabra
que ha perdurado a pesar de toda la mutilación y alteración que ha sufrido la Torá a lo largo de la historia, y es la hermosa palabra, pongan atención, aleluya. Halel, aleluya, ¿vale? ¿Qué significa? Ustedes alaben a Yahweh. Eso significa la palabra aleluya. La única razón de esto, que al menos yo veo, es que la alabanza verdadera y correcta siempre es a Yahweh. La alabanza correcta siempre es a Yahweh. Y ninguna deidad pagana, idolátrica, existente es digna de recibirla. Primero porque no existe. Y porque solo Yahweh es el único Elohim verdadero en toda la creación. Solo Yahweh sin duda recibe la correcta adoración. Sin duda una bella palabra para el nombre más hermoso que existe, y es el de nuestro Padre Yahweh, ¿vale? Así es que para que lo sepan como dato, la palabra aleluya ha perdurado desde que fue pronunciada hasta el día de hoy y no ha cambiado. Halelú significa alaben, glorifiquen, exalten, celebren, admiren. Y la palabra Yah, o Yah con H final, es el nombre en diminutivo de quien recibe esta alabanza, y es Yahweh. Aleluya. Ustedes alaben a Yahweh. En el libro de Galut, capítulo 19, verso 1, dice: después de estas cosas oí una gran voz en una gran multitud en el Shamaín que decía: aleluya. Ustedes alaben a Yahweh. La Shua, la Tiferet y el poder para Eloheinu Yahweh. La Shua es salvación. ¿Te acuerdas cómo se llama el hijo de Yahweh? Yahshua. Yahshua, la salvación de Yahweh. Maravilloso, ¿no? Para él es toda la gloria y toda la alabanza por siempre. En el Galut 19:6, en el mismo capítulo, dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas multitudes, y como el sonido de poderosos truenos, diciendo: aleluya, porque Yahweh reina. Y fíjate la expresión: oí como una gran multitud, como un estruendo de muchas multitudes. Imagínate la ovación, la aclamación, el estruendo como de poderosos truenos. Y todo eso decía: aleluya. Yo me imagino la escena y es algo de verdad asombroso, impactante, cómo multitudes y multitudes van a adorar a Yahweh en su día. Eso va a ser impactante y asombroso. Es la única frase que no ha cambiado desde que fue pronunciada y registrada en la Torah y que no ha sufrido ningún cambio. Aleluya. Wow, tremendo. Pongan atención a esto otro. Yahweh, Señor o Dios. Bueno, una pregunta que finalmente se hizo una norma desde el 2008 en el mundo católico cristiano a nivel mundial, donde quedó prohibido mencionar el nombre de Yahweh. Esto se instaura en el 2018, así es, en el Vaticano. Esta orden se promulgó el día jueves 11 de septiembre del 2008, donde se prohíbe usar el nombre de Yahweh en hebreo. Así es, para referirse al Padre, y que se debe usar los equivalentes en las lenguas propias de los países en cuestión y que profesan la religión cristiana. El problema y el pecado a la vez en esta resolución es que las pronunciaciones del mundo respecto de Yahweh siempre están referidas a deidades paganas. Así es. Y básicamente lo que propone esta premisa es mencionarlos como Señor, ¿vale? Por ejemplo, Lord en inglés, Signore en italiano, Signor en francés, Herr en alemán y Señor en español, ¿vale? Nosotros comprendemos que la diferencia entre Señor y Señor es abismante. ¿Por qué? Señor bien puede tratarse de cualquier persona. Así es, de cualquier persona de carne y hueso. Ese título no puede igualarse al de Yahweh. Es imposible. ¿Quién es el Abba omnipotente de toda la creación? Consideren esto, que es importante. El mundo pagano y aún el mundo hebreo pagano llamaban Señor
¿A quién? A deidades paganas. A Baal, a Moloch, a Belcebú y aún a Hasatán. Le llamaban Señor. Entonces el pueblo Kadosh, el pueblo santo de Yahweh, hizo una diferencia y lo llamó como el Abba se proclama a sí mismo. Y es con el título de Elohe, que significa todopoderoso. Y su nombre Kadosh es Yahweh y siempre será así. No existe hombre alguno en la tierra, pongan atención a esto, que tenga la autoridad de establecer mandato de cómo nombrar al Padre, sino él mismo. Yahweh se proclama a sí mismo y se manifiesta a Moshe diciendo quién es. Y a lo largo de la historia, a través de los siervos, a través de sus profetas, revela su nombre a su pueblo santo. ¿Vale? Así es que su nombre es Yahweh y es el único nombre que mencionaremos y vamos a alabar por siempre. Yahweh Elohe, Yahweh Tsebaot, Yahweh Eloheinu. Solamente a nuestro Abba Kadosh Yahweh vamos a adorar y a pronunciar, porque ese es su nombre. Lean el estudio acerca del nombre de Yahweh, que lleva por título El nombre Yahweh, tal cual, para que lo pueda leer y salir de bastantes errores. Es un estudio bastante completo y es uno de los estudios más hermosos que hemos podido realizar. Pues hay toda una historia, hay todo un estudio histórico, hay todo un estudio gramatical acerca de lo que es el mundo griego, hebreo, el arameo, el paleohebreo y en fin, para llegar a la conclusión de que el nombre correcto de nuestro Abba es Yahweh, ¿vale? Desobedecer a Yahweh es causa de juicio. Pongan atención a esto. Esta es la respuesta que más refuta el mundo religioso. Así es. Desobedecer a Yahweh es causa de juicio. No, es que no. ¿Por qué? Porque no. Porque Él conoce mi corazón. ¿Te acuerdas que mucha gente habla y dice esto? Como, Él me entiende. Entonces, si yo desobedecí por alguna razón fue, en fin. Bueno, si decimos que Yahweh honra la obediencia, estamos diciendo que Él bendice a los que cumplen sus mandamientos. Pero automáticamente surge la contrarrespuesta con otra pregunta por parte de muchos religiosos, diciendo, bueno, ¿y dónde queda la gracia? Si Yahweh obedece por completo la obediencia, ¿dónde queda la gracia? Aquello que los hombres no pueden cumplir, pero que la gracia sí puede ayudar a sobrellevar. Bueno, es tan fuerte la mala enseñanza acerca de la gracia que la mayoría lo ve como una justificación que no mide pecado en las acciones. Así es. Solo es perdón incondicional y eterno. Wow. Pero no es así. La Torah dice que no es así. Quien desobedece y permanece en pecado es culpable de juicio ante Yahweh. Ni la gracia del Adón Yahshua puede salvarlo. ¿Escuchó? Comprenda, no es solo una muestra de debilidad humana que la gracia de Yahshua cubre. No, en absoluto. Esta reacción solo es soberbia, orgullo y altivez ante el Abba Yahweh. Desde pecar por carnalidad hasta por desechar la verdad de sus palabras, reemplazándolas por doctrinas falsas y paganas, por seguir religiones y credos cerrados o por ignorar voluntariamente la verdad del Padre en las Escrituras. Leamos qué dice la Torah. Para aquellos que dicen que es imposible, la desobediencia no trae juicio. Bueno, pongan atención. Isaías 5:24. Ciertamente, como la paja se consume en una lengua de fuego, y el rastrojo se doblega cuando arde, así la raíz de ellos será como algo podrido, y su flor se desvanecerá como el polvo, porque han rechazado la instrucción de Yahweh. Han despreciado la palabra del Santo de Israel. Wow, esto es una sentencia terrible para los que desprecian la Torah, porque si la desprecian, no lo obedecen. Y toda desobediencia trae juicio. En el libro de Hebreos, vamos a ver, capítulo 10, verso 26 y 27, dice, porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio.
ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de destruir a los adversarios. ¡Wow! Galatellín o Gálatas 3:10, porque todos los que basan su salvación en obras legales están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para cumplirlas. ¿Te das cuenta? Aquí está expresado, pero de manera muy clara, cuando Pablo habla acerca de la Torá y dice que ya no sirve. Pero no es que la Torá no sirve, sino aquella Torá que está basada en obras legales, que son mandamientos humanos y religiosos que no están detallados en la Torá, en absoluto. ¿Vale? Vamos a leer Matías 5, 17 y 19. Dice, no piensen que yo vine a anular la Torá o a los profetas, este es Yahshua. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni la letra más pequeña del alfabeto, ni siquiera una coma pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y así lo enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino de los cielos. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a este lo considerarán grande en el reino de los cielos. ¡Wow! ¿Te das cuenta? La Torá aquí habla de dos tipos de personas. Unos grandes considerados en el reino y otros pequeños. Por lo tanto, es muy importante siempre considerar que la Torá es una sola y que no podemos despreciar unos mandamientos y otros no, sino tenerlos todos como de suma importancia para nuestra vida, porque es Yahweh quien lo ordena. Pues para Él es tan importante el gran mandamiento como aquellos mandamientos que quizás no tienen mayor importancia en absoluto. Para Yahweh, todos los mandamientos son importantes de obedecer. Si quieres ser considerado grande en el Shamaim, obedece los mandamientos y enséñalos cada vez que puedas a todos con la importancia de vida que cada uno de ellos tiene. ¿Vale? Ok, sigamos con otro. Bueno, esto siempre es recurrente y es una pregunta persistente siempre, siempre, siempre. Y después ya deja de ser una pregunta, sino que ya después es una afirmación que me plantean, o es una respuesta así, última y sin ningún tipo de respuesta para contrarrestarla. Y es, usted no cree en el diezmo, cuando el diezmo es la puerta para las bendiciones. Me lo han planteado así muchas veces. Algunas personas se desahogan y descansan cuando entienden la verdad y otros persisten. No, el diezmo es la puerta para las bendiciones de Yahweh. ¿Ok? Bueno, primero que nada, sí creo en el diezmo. ¿Quién soy yo para no creer lo que Yahweh le ordenó a su pueblo? ¿Quién soy yo? En absoluto. Lo que sí comprendo es que la Torá enseña que el diezmo cesó y ya no está vigente. Y las razones son varias. Primero, el diezmo era expiatorio. Era en alimentos. Lo recibían solo los levitas y era para mantener el templo de Yahweh donde el sacerdote y los levitas vivían. ¿Ok? Eso es lo que escrituralmente comprendemos acerca del diezmo según el Tanaj. ¿Ok? ¿Por qué no está vigente? Porque la expiación perfecta la hizo Yahshua. Y ya no se necesita expiar pecados mediante actos sacrificiales. ¿Ok? Ya no hay levitas y tampoco hay templo que mantener. Por lo tanto, el diezmo en alimentos cesó, porque el diezmo era básicamente en alimentos para abastecer el templo. En otras palabras, al sacerdote y a los levitas, ¿vale? Todo ahora fluye mediante la intercesión de nuestro Adón Yahshua HaMashiach ante el Padre. Ahora, si alguien desea diezmar de acuerdo a las Escrituras, debe tener los siguientes requisitos para que así obedezca de acuerdo a las Escrituras, porque es fácil tomar el diezmo, hacer
hacer vigente la Torah para el diezmo, pero después anularla para seguir con la gracia y olvidarnos de todos los demás mandamientos que sí ordena el Tanaj. Eso es una hipocresía, un doble estándar, una ambigüedad y una manipulación de las escrituras aberrante. Disculpe si soy un tanto agresivo con estas palabras, pero es así. ¿Decías algo? Doy el diezmo, pero sigo celebrando Navidad, cumpleaños, comiendo cerdo, comiendo marisco, comiendo todo lo que no es kosher, no es permitido. Entonces, se valida la Torah para el diezmo, pero se activa la gracia para seguir viviendo en paganismo. Como decía mi esposa, comiendo lo que no debemos comer, celebrando lo que no debemos celebrar y disfrutando lo que el mundo celebra. Entonces es una ambigüedad terrible, ¿vale? Y que es pecado delante de Yahweh. Pero si alguien quiere diezmar de acuerdo a las escrituras, estos deben ser sus requisitos. Primero debe ser Yahudí, debe ser judío. Así es. El diezmo solamente lo daba el pueblo de Israel. Debe pertenecer a una de las tribus de Israel, debe ser parte del pueblo de Yahweh. Debe estar circuncidado. Debe ir al templo de Yahweh en Jerusalén. Allá se llevaban los diezmos. Debe ofrecerlo a sacerdotes levitas pertenecientes a la tribu de Leví, no a cualquier sacerdote, ¿vale? Debe vivir la normativa y ordenanza que Yahweh le dio a Moshe. Debe asistir a sinagogas y o lugares de instrucción. Y debe vivir de la tierra, es decir, debe ser un agricultor que haga producir la tierra, tanto en animal como en grano, para que sea llevado como diezmo, porque los diezmos eran alimentos, no era dinero, ¿vale? Si alguien no tiene estos requisitos y persiste en diezmar, solo está siguiendo mandamiento humano, ¿vale? Mandamiento humano, y no es torático. No está siguiendo la ordenanza descrita en la Torah, y por ende su diezmo no tiene sentido. Sé que muchos de ustedes ven el diezmo como santo y lo han dado toda su vida, y por eso es algo casi santo para ustedes. Y esto les chocará, ¿vale? Para otros es una carga, porque tienen que darlo y sufren porque lo tienen que dar. Pero finalmente cuando lo dan, se libera su corazón de la presión y de la culpabilidad que a menudo desde púlpitos se castiga al creyente, ¿vale? Pero si lo da, no tiene ningún sentido, porque ya no está vigente y porque cesó. Pero si alguien desea igualmente diezmar, pero para ayudar a la cajal o bendecir la obra de Yahshua, eso no sería un diezmo. No, sería una ofrenda. Sería una donación voluntaria, y por ende debe rectificar su acción delante de Yahweh para que su ofrenda sea considerada justa y acepta delante del Padre, porque no es un diezmo, no está vigente, ¿vale? Para que tenga una mayor claridad al respecto, vaya al estudio que se llama La verdad acerca del diezmo. Todo va a estar linkeado en este estudio, ¿vale? De hecho, en muchas iglesias se da el diezmo y las primicias, que es en alimento. Pero eso tampoco está vigente. Justamente, y hay una ambigüedad, porque se da el diezmo, pero después las primicias. Y las primicias son en alimento. Claro, es lo que da, eso se usa mucho en el campo. Claro, la gente que vive de la agricultura en el campo, sobre todo, trae sus primicias, frutas, animales, gallinas, huevos y todo eso. Bueno, aquí también en la región metropolitana algunas iglesias lo hacen, también lo hicimos, por eso lo digo, porque... Claro, nosotros tenemos la experiencia cristiana. De allí Yahweh nos rescató. Entonces, imagínate, yo más de 25 años, casi 30 años, mi esposa de cuna, y mi esposa era pentecostal. Y no. Entonces, sabemos de lo que hablamos, porque lo vivimos, lo practicamos, y lo digo con mucho pesar, lo enseñamos. No puedo negar que en todo ese tiempo, y siempre tocamos el tema, o se da el momento, de que hubo momentos muy lindos. No puedo decir que no. Sería hipócrita decir que no se vivieron momentos muy lindos. Pero no era la verdad, hermanos. No era la verdad. Era una media verdad. Seguíamos un fantasma, adorábamos una ilusión,
nos entregamos y desgastamos por algo que creíamos era la verdad, pero no era la verdad. ¿Me entienden? Entonces, eso hace que de alguna u otra forma tomemos las palabras del apóstol Pablo, quien siendo un fariseo connotado, reconocido, admirado incluso, y hasta temido, una vez que reconoce a Yahshua dice, bueno, todo mi pasado es como basura. Es como basura. Todo eso lo tomo como basura. Todo por seguir al Mashiach Yahshua y tener la verdad. Y nuestro pasado de alguna u otra forma se convirtió en eso, en algo obsoleto que no tiene ninguna trascendencia, pues no era la verdad. Estábamos engañados, estábamos cegados, vendados. Ya bueno, sacó el velo. Así es, estábamos caminando un camino errático, errado, sin dirección. Y Yahshua nos salió al encuentro y nos mostró su verdad. Y eso cambió por completo nuestra vida. Y eso también cambió la vida de algunas personas que creyeron esta verdad y siguieron con nosotros. Como es nuestra hija, como es la hermana de mi esposa Tabita, mi mamita que ya no está, reconoció a Yahshua como su salvador, El Tata Luis. Mi suegro Luis, quien también en sus últimos días tuvo lucidez para reconocer a Yahshua y decir, sí, lo reconozco, y él es mi salvador, y lo recibo en mi corazón para el último tiempo que me queda, en definitiva. Miriam, también de Perú, quien también tuvo el mismo vuelco que tuvimos nosotros. Nos vemos muy reflejados en su cambio y en la forma en que ella también se expresa. Es muy, muy similar a nosotros, de todo lo que vivió estando en el cristianismo, de cosas que le decían y que también nos dicen a nosotros recurrentemente, y que ahora está pero plena, bendecida, libre en la verdad de Yahshua, entendiendo y comprendiendo el gran precio que hay que pagar por conocer la verdad. Entonces, todo esto lo vivimos, lo experimentamos, sabemos de lo que hablamos. No hablamos ni por capricho, por enojo, por contienda, en absoluto. Todo lo contrario. Lo hablamos con conocimiento de causa, porque es un error y hay que salir del error. Y agradecemos a Abba que no haya despertado a tiempo. Wow. Y sin duda, claro, como dice mi esposa, nuestra gratitud al Padre es eterna. Es eterna. Nuestras vidas, ¿cómo explicarlo para que lo entiendan? Es cuando hay neblina y no ves nada, pero amanece, sale el sol y toda esa neblina se desaparece, se disipa y la verdad queda expuesta. Wow, algo así nos ocurrió y de verdad estamos muy agradecidos. Respecto del diezmo, lean el estudio acerca de la verdad del diezmo y salgan de este error. Alguna persona me preguntó hace muy poquito tiempo acerca del diezmo para rectificar y sentí su alivio en sus palabras, en sus líneas, porque estábamos hablando en texto. Sentí su alivio, decir, yo sabía que esto no era correcto, yo sabía que aquí algo raro había, y aún no siendo creyente en Yahshua, aún siendo religioso y haciéndolo por imposición, tenía esa duda. Buscaba en las escrituras, encontraba discrepancias, aún leyendo la Reina Valera, encontraba discrepancias, decía, aquí hay un problema, aquí hay un error. La forma en que me lo exigen no me gusta, no me agrada. Es como si me estuvieran intimidando. Y veo a Yahweh como un castigador, como un ser malo que me exige algo material. No lo concibo. Pero cuando recibió esta misma explicación, respiró y dijo, wow, de verdad, esto no es correcto. Y mucho mal se le está haciendo a mucha gente, ¿vale? Y cualquiera que esté en religión, porque también estuvimos ahí, también hicimos ese comentario, que los que piensan de esa manera, que el diezmo ya no está vigente, es porque son tacaños. Es porque no quieren dar, porque no quieren cumplir, claro, ni dar para el rey, ni para la obra. Así es. Pero sí lo podemos hacer, porque la obra se hace en el necesitado, en la viuda, en el huérfano, en la cajal de Yahshua, y es la ofrenda. Así es. No es ser tacaño en absoluto. No. Que es un poco también el otro argumento que se utiliza para decir, tú no das porque eres tacaño, eres egoísta, ambicioso, avaro. Y no, quizás alguien lo vive. Lo más probable es que aquel que tiene estos sentimientos encontrados con el diezmo quizás sufre de avaricia, puede ser, ¿por qué no?
Pero aquellos que tienen sentimientos encontrados con la Torah Así es. respecto del carácter de Yahweh, sin duda que es porque hay un error. Pero en absoluto es tacañería para los que están en verdad. Porque no solo Yahweh recibe ofrendas de nuestro corazón, sino que Sí. toda nuestra vida. Es el método. Es toda nuestra vida. Así es. Cuando la Torah dice, dame hoy tu lev, dame hoy tu corazón, dame tu vida, dame todo tu ser, toda tu existencia. ¿Entienden? Entonces, si aplicamos solamente la visión a cosas materiales y no a lo que de verdad Yahweh quiere del ser humano, nos encontramos nuevamente en un nuevo error de perspectivas, ¿vale? Porque a Yahweh le debemos todo, todo, no solo un diezmo, no solo una donación, no, la vida entera. Y lo que Él nos regala es más que cualquier cosa, es la vida eterna. Bueno, todos estos temas son para largo, pero como te digo, están los estudios para que los puedas disfrutar. Están en texto y también están en video en nuestro canal YouTube y en el perfil mismo de Facebook. Y si alguno tiene todavía dudas, por inbox respondemos cualquier duda. Todas las preguntas que hacemos es por inbox, ¿vale? Hay gente que de pronto se me molesta y me dice, pero no me respondió, ¿por qué borró el mensaje? La forma en que trabajo en el perfil es por inbox. Cualquier respuesta, cualquier pregunta, perdón, a cualquier duda o consulta, por inbox y estamos brevemente respondiendo, ¿vale? Seguimos con otra afirmación o pregunta persistente que a menudo nos realizan. Yahweh no hace acepción de personas. Él nos oye a todos, ¿vale? Bueno, esta es la afirmación que más se expone para referirse al amor de Yahweh. Y muchos aluden a esta expresión en la Torah para decir que Yahweh a todos nos ama por igual. Seamos o no seamos creyentes, somos todos sus hijos, somos todos sus criaturas, pues por eso Él nos ama a todos, ¿vale? Pero eso también es un error, es un error. Primero que nada, Yahweh dice que no harás acepción de personas en el Tanaj, pero se refería a los jueces, que no tuvieran favoritismos con nadie cuando juzgaran, que ni aceptaran ningún tipo de soborno cuando aplicaran juicio, ¿no? Y lo mismo expresa el apóstol Kefa cuando se convierte Cornelio, el centurión romano. Yahweh no hace diferencias con quienes se arrepienten de sus pecados y decidan obedecerlo. A eso se refiere en el Tanakh, no harás acepción de personas, es decir, todos serán iguales, júzgalos a todos por igual, ¿ok? Y no aceptes soborno, a eso se refiere. Y después Kefa dice, Yahweh no hace acepción de personas. ¿Qué personas? Las que se arrepienten, porque la salvación es para todos. Así es. A eso se refiere, la salvación es para todos, por eso no hace acepción de personas. Pero sin duda que los que se arrepienten reciben todo su favor. Entonces, como vemos, Yahweh sí marca una diferencia con quienes lo aman y con quienes lo desprecian y rechazan. Sí, hay una marcada diferencia. Es más, expresa que hasta las oraciones de los pecadores son abominación ante Él. Wow, fuerte eso. No se trata de una acepción libre y sin restricciones, en absoluto, sino solo a quien decida obedecerlo. Este contará con todo su amor y con todo su favor. Sí, ¿vale? Entonces, la gente que dice que Yahweh no hace acepción de personas y que nos oye a todos es un error, porque sí existe una gran diferencia. Y las acepciones escritas tienen una lógica, tienen un contexto, ¿vale? Vamos a leer Deuteronomio 10, 17 y 18. Dice así, porque Yahweh su Elohe es el Elohe, Ha-Elohe, y el Adone Hadonim, el Elohe grande, poderoso y respetable, que no muestra favoritismo ni acepta soborno, sino que defiende la causa del huérfano y de la viuda, y se amista con el extranjero, proveyéndole alimento y vestido, ¿vale? Se refiere a que no debe haber favoritismos al juzgar, porque esto se les está diciendo a los jueces de Israel. En el libro de Mashesh Elohim, o el libro de los Hechos, capítulo 10:34, dice, Simón Kefa entonces tomó la palabra y dijo, en verdad, yo percibo que Yahweh no hace acepción de personas, sino que en cada nación el que lo respeta y obra rectamente,
es de su agrado. En cada nación, el que lo respeta, le teme, es de su agrado. Bueno, Kefa dice esto del centurión Cornelio, que siendo romano se arrepintió de sus pecados y reconoció al Mashiach. Lo dice porque ve cómo Yahweh recibe a todo aquel que se arrepiente y no hace diferencia, sea quien sea. Wow. Vamos a leer Proverbios 28:9. Dice: el que presta oído sordo a la instrucción, su oración es una abominación. Es más, si leemos en los evangelios o en el libro de Mateo, Marcos, aparece la sanidad del ciego, que dice: yo sé que Yahweh no oye a los pecadores. El mismo ciego, Bartimeo, dice: yo sé que Yahweh no oye a los pecadores, pero este me abrió los ojos. ¿Vale? Se refería a Yahshua, el justo. Lean el estudio: Yahweh ama al pecador, ¿será verdad? ¿Ok? Otra pregunta que a menudo realizan: Yahshua quebrantó el Shabbat, y si él lo hizo, ¿por qué nosotros no? Preguntas ligadas al Shabbat. Bueno, esta pregunta también es recurrente, como acabo de decir, sobre todo en los que leen la Torah, porque hay religiosos que leen la Torah, pero lamentablemente leen la traducción Reina Valera 1960 y las otras variantes que existen, y que está sutilmente redireccionada y reinterpretada muchas veces. Siempre citan los siguientes textos, pero sin dar con la interpretación correcta. Los leeremos, pero de acuerdo a la correcta traducción desde el hebreo, ¿vale? Vamos a ver primero que nada Mateo 12, del 9 al 13, y pongan mucha atención a lo que aquí ocurre. Saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos. Había allí uno que tenía seca una mano, y para poder acusar a Yahshua, le preguntaron: ¿está permitido en la Torah sanar en Shabbat? Y Yahshua les dijo: ¿qué hombre entre ustedes, si tiene una oveja y se le cae en el pozo en Shabbat, no le echa una mano y la saca? Wow. Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido en la Torá hacer mandamiento en Shabbat, ¿vale? Y entonces él dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Estos mandamientos en Shabbat, pongan mucha atención, son mandamientos de hacer el bien y de hacer misericordia, cosas que sí están permitidas, pues es la voluntad de Yahweh en todo tiempo, sea Shabbat, sea día hábil, da lo mismo, ¿vale? Yahshua sanó en Shabbat, pues estaba cumpliendo mandamiento. Mandato, insisto, que está permitido en Shabbat y siempre. Silvano o Lucas 13, 14, 17. Pero el principal de la sinagoga, enojado porque Yahshua había sanado en Shabbat, tomó la palabra y le dijo a la gente: hay seis días en los cuales se debe trabajar, pues vengan en esos días para que los sanen, pero no en día de Shabbat. Wow. Entonces Yahshua le respondió: hipócrita. Esto tiene que ser muy, muy tenso. ¿No desata cada uno de ustedes en Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? ¿Te das cuenta? Son conductas que se hacían a diario y no era trabajo. Y hay personas que dicen: no recojas el lápiz, estáis trabajando. No laves la taza. No laves la taza. No te laves los dientes, estáis moviendo la mano. Wow. No cargues más de 20 kilos. Pues mucho trabajo. Bueno, y si alguien tiene a su mamita postrada y la tiene que levantar todos los días, ¿qué hace? Wow, terrible, o darle, ¿no? de comer porque no puede comer. O darle de comer. Wow, eso es terrible. Claro. Y a esta, dice Yahshua, que es hija de Abraham, a quien Hasatán ha tenido atada por 18 años. ¿No se le debía desatar de la ligadura en día de Shabbat? Cuando dijo esto, todos sus adversarios quedaron avergonzados, mientras que todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía. ¡Wow! Esto también es revelador respecto del Shabbat. Siempre descubrimos detalles que pasamos por alto, ¿vale? En día de Shabbat. Sobre todo si hay gente que tiene mascotas, tienen animalitos y cosas así. No es falta. Si es solo esa la razón, estás haciendo misericordia con tu animal. En fin, ¿vale? Nuevamente vemos aquí a Yahshua
que alude que él está cumpliendo mandamiento de Yahweh en Shabbat. ¿Ok? Yohanan, Juan 5 del 13 al 18. Pero el que había sido sanado no sabía quién le había sanado, porque Yahshua se había retirado, pues había mucha gente en el lugar. Después Yahshua lo halló en el templo y le dijo: mira, has quedado sano, no peques más, para que no te ocurra algo peor. El hombre se fue y les informó a los dirigentes yahuditas que Yahshua era quien le había sanado. Por ese motivo los dirigentes yahuditas perseguían a Yahshua, porque hacía estas cosas en Shabbat. Pero Yahshua le respondió: mi Abba Yahweh hasta ahora trabaja. Miren que Yahshua es increíble. Mi Abba Yahweh hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por esta razón los dirigentes aún más trataban con mayor empeño de matarlo. Querían asesinar a Yahshua porque sanaba en Shabbat. Wow. Sino que también se llamaba Yahweh Elohe, su propio Abba, haciéndose igual a Yahweh. Otra razón para matarlo. Sana en Shabbat y se hace igual a Yahweh. Bueno, en este enfrentamiento los amonesta diciendo que trabajan. ¿Y cuál es el trabajo? Hacer misericordia. Hacer misericordia Hacer el bien. y hacer el bien. Cumplir mandamientos de bien que no transgreden la Torah. Wow. Esto da pie para otro estudio acerca del Shabbat. Yohanan 7, 23, 24. Si el hombre recibe la circuncisión en Shabbat, es decir, circuncidaban en Shabbat, para que no se quebrante la Torah de Moshe. Se enojan conmigo, porque en Shabbat sané a un hombre por completo. No juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. Bueno, Yahshua amonesta aquí a los judíos por circuncidar, ¿no? Para obedecer a Moshe. Pero olvidan que este mandamiento viene de los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no es un mandamiento de hombre, sino que era mandamiento de Yahweh. Pero lo juzgan a él, porque él también obedece a Yahweh en Shabbat, sanando enfermos para la gloria de su nombre. Y los amonesta diciendo que juzguen, pero con justicia, y no por lo que ellos creen. No, si nosotros circuncidamos para obedecer a Moshe. No. Por eso le dicen, juzguen con juicio. No deben obedecer a Moshe. Obedezcan a Yahweh. Y el mandamiento de circuncidar no viene de Moshe. Viene de Abraham, Isaac y Jacob. Y ninguno de ellos lo ordena, es Yahweh. ¿Se dan cuenta? Por esa razón le dicen, juzguen con justo juicio. Y no por las apariencias o por lo que ustedes creen. Yo también estoy obedeciendo a mi Abba. ¡Wow! Yahshua es tremendo. Como ven, Yahshua en estricto rigor nunca quebrantó el Shabbat. Siempre cumplió mandamiento de bien y de misericordia y siempre andaba en los negocios de su Abba, extendiendo el reino y proclamando la Besorat a todo el pueblo. Bueno, otra también expresión que a menudo recibimos o que nos exponen es: ustedes le dan mucha importancia al Shabbat. No hay que ser tan fanático. ¿Ok? Bueno, esta recomendación mañosa y mal enfocada siempre está llena de error, siempre. Y una mala interpretación e ignorancia total de las Escrituras. Bueno, deben saber que el mandamiento de Shabbat es el único mandamiento que contiene una expresión de muy importante y vital. Y lo es porque Yahweh, cuando lo ordena, dice: acuérdate de guardar el Shabbat. Dentro del decálogo, o de lo que llamaríamos los 10 misbot o mandamientos, es el único mandamiento con esta exigencia vital. Si el recordatorio es exigente, es por alguna razón. Y es que el pueblo olvidaría guardar el Shabbat. Así es, Israel por siempre fue amonestado por olvidar el Shabbat, afanándose en trabajar y cumplir con sus labores, en vez de cumplir con Yahweh en primer lugar. Esto aún ocurre con muchos que aún no comprenden lo importante que es para Yahweh el Shabbat. Él lo ordenó, lo instituyó y lo decretó como pacto con todos sus hijos. Este es un pacto perpetuo. Él lo instituyó, pues es
una gloriosa oportunidad de reencontrarnos con Él y con su inmenso amor en el séptimo Yom, y junto a Él disfrutar este hermoso Yom. No somos fanáticos, solo obedecemos al Abba de corazón, ¿vale? Y porque nuestra mayor pasión brota porque lo amamos con todo nuestro ser. Aún Yahshua se nombró a sí mismo como el amo del Shabbat o el Adón del Shabbat, pero igualmente lo cumplió, igualmente guardó Shabbat lleno de amor, de regocijo y obediencia ante su Padre Yahweh. Esto de verdad es bastante curioso lo que les voy a compartir ahora, y es que también son preguntas recurrentes, ¿no? ¿Es verdad que en nuestro respirar mencionamos a Yahweh? Bueno, pongan atención a esto. Esta pregunta se hizo recurrente, producto de muchos que están compartiendo esto como verdad escritural. Pero más que una enseñanza torática, esto es una reflexión y observación rabínica. Así es, acerca del nombre del Abba y que ellos interpretan en la respiración del ser humano. Es decir, al inhalar, supuestamente decimos Ya, y al exhalar decimos We. En otras palabras, ¿vale? En la inhalación y en la exhalación. Bueno, hagan el ejercicio lo más natural posible y en efecto, cuando respiramos es como si dijésemos Yahweh en nuestro aliento de vida. Pongan atención a esto. Esto como enseñanza tal y como lo expresa el mundo rabínico, no lo encontramos en la Torá. Pero sí encontramos muchas referencias al aliento de Yahweh como la vida que Él depositó en todos los seres humanos y aún en los animales. Por ejemplo, desde la creación de Adán en Bereshit, donde Yahweh sopló aliento de vida en la nariz de Adán, y este fue un ser viviente, y aún en el libro de Salmos, en Tehilim 150, donde el tejilista dice que todo lo que respire alabe a Yahweh, ¿vale? Es obvio que se refiere a alabarlo con música excelente y agrega con extrema pasión y amor por él, diciendo todo lo que respire alabe a Yahweh. De acuerdo a lo brevemente expuesto, podemos decir que su aliento en nosotros proclama su nombre y es glorificado en sus hijos en medio de la asamblea solo por estar vivos y respirar. De acuerdo a lo que brevemente hemos expuesto, ¿vale? Pongan atención a esto. Personalmente, sin ser una exhortación directa de la Torá, es una hermosa expresión de la presencia de Yahweh en nuestra creación, sin duda, como seres humanos, y ahora mayormente como sus hijos redimidos por Yahshua HaMashiach. Y si fuera así, pero no como enseñanza, aún así no sería contradictor con la Torá, pues sería totalmente coherente con el texto sagrado de la Torá en su contexto. Por lo tanto, esta expresión o esta reflexión que hace el mundo rabínico acerca de la respiración, porque suena muy igual, no está lejos de lo que potencialmente Yahweh pudo haber hecho en el ser humano cuando sopló su ruaj en el hombre y este fue un ser viviente. Fonéticamente casi suena como Yahweh. Sea o no verdad, es una hermosa reflexión de la vida de Yahweh en nuestro corazón. Estas son algunas de las preguntas persistentes que abundan y que a menudo nos realizan y que esperamos estas respuestas hayan de alguna u otra forma podido satisfacer, ¿no?, la respuesta que necesitan saber. Haremos más estudios al respecto, pues las preguntas siguen. Las preguntas surgen a cada rato. Y mayormente cuando estas preguntas surgen de estudiosos de las Escrituras, que manifiestan argumento escritural, ¿vale? Pero la mayoría están basados en las últimas traducciones de la Torá que están carentes totalmente de la visión hebraica real, ¿vale? Mis amados Ajim, que este nuevo Shabbat sea de verdad una gran bendición para todos ustedes, que todo lo que hemos compartido hasta hoy sirva de alguna forma de alimento y suministro a sus corazones para comprender la Torá, y sepan que en la medida que más aprendamos, bueno, más vamos a compartir la Torá si así el Abba nos ordena hacerlo.
Esto también ha despertado mi interés en buscar más indagaciones respecto del Shabbat, que también van a aclarar más dudas, ¿vale? Que Yahweh los bendiga, ha sido un placer estar con todos ustedes y nos vemos en otra maravillosa oportunidad, si el Abba así lo permite. Shabbat Shalom.